Cada vez que entras a tu cocina y enciendes la estufa, abres un cajón o sirves la comida en la mesa, te rodeas de objetos tan cotidianos que rara vez te preguntas de dónde vienen. Tomas un cuchillo, cortas unas verduras, remueves con una cuchara, fríes en una sartén y sirves en un plato. Todo parece normal, rutinario, parte de la vida diaria. Pero detrás de cada utensilio, de cada herramienta, hay una historia milenaria que se conecta con la evolución de la humanidad. Porque cocinar no es solo un acto de supervivencia, es cultura, es tradición, es la suma de siglos de ingenio humano. El cuchillo, por ejemplo. Ese objeto que hoy consideramos indispensable nació mucho antes de que existieran las cocinas como las conocemos. Sus primeras versiones fueron piedras afiladas, usadas por nuestros ancestros hace más de 2 millones de años. El hombre primitivo descubrió que al golpear dos piedras podía obtener un filo lo suficientemente cortante para separar carne, cortar raíces o defenderse. Ese gesto fue el inicio de todo, la primera herramienta de cocina y de vida. Con el paso de los siglos, la piedra dio lugar al bronce, luego al hierro y finalmente al acero. El cuchillo pasó de ser instrumento de caza y guerra a convertirse en el aliado más fiel de cualquier cocinero. Hoy lo usamos de manera tan natural que olvidamos que detrás de esa hoja metálica está la misma idea que acompañó a los primeros humanos en su lucha por sobrevivir. Junto al cuchillo aparece la cuchara, un invento más humilde pero igual de poderoso. En la antigüedad, cuando los pueblos empezaron a hervir alimentos en recipientes de barro, surgió la necesidad de beber caldos sin quemarse. La solución fue tomar conchas marinas, huesos ahuecados o trozos de madera tallada para llevar el líquido a la boca. Así nació la cuchara. En Egipto, hace más de 3000 años, ya existían cucharas de marfil decoradas con símbolos religiosos. Eran objetos de lujo, reservados para sacerdotes o faraones. Con el tiempo se popularizaron y llegaron a todas las mesas del mundo. Hoy, una cuchara parece lo más sencillo, pero en realidad es una de las invenciones más antiguas y universales de la cocina. El tenedor, en cambio, tuvo una llegada tardía y polémica. Durante siglos, la gente comía con cuchillo y cuchara, o simplemente con las manos. Fue en Bizancio, alrededor del siglo XI, donde aparecieron los primeros tenedores de 2 puntas, usados por nobles en banquetes. En Europa occidental, al inicio causaron rechazo. Se consideraba un lujo innecesario, incluso pecaminoso, pues se decía que Dios había dado los dedos para comer y no hacía falta un instrumento diabólico. Solo hasta el Renacimiento empezó a aceptarse en Italia y luego en Francia. Para el siglo XVIII ya era común en toda Europa. Hoy nadie se sienta a la mesa sin un tenedor, pero por siglos fue símbolo de extravagancia y hasta de soberbia. Pasemos a la sartén. Esa superficie redonda y metálica que usamos para freír huevos o dorar carne tiene su origen en civilizaciones antiguas. Los romanos ya usaban recipientes metálicos poco profundos para cocinar con aceite. Antes de ellos, griegos y egipcios tenían versiones rudimentarias. La idea de una superficie plana para cocinar fue un avance revolucionario. Permitió freír, saltear y darle a la comida texturas nuevas. Hoy tenemos sartenes de teflón, hierro fundido, cerámica, aluminio, pero todas descienden de aquellas primeras planchas que se usaban sobre el fuego de leña. El horno es otro ejemplo. Los primeros hornos eran simples hoyos en la tierra recubiertos de piedras calientes, usados para cocer pan plano o carnes. Con el tiempo, se perfeccionaron en hornos de barro y ladrillo. Los griegos y romanos llevaron esta idea más lejos, creando hornos públicos donde se cocinaba pan para la comunidad. El horno fue durante siglos un símbolo de unión. En torno a él se reunían familias y pueblos. Hoy encendemos un horno eléctrico o de gas con un botón, pero estamos encendiendo la versión moderna de una tradición que viene desde hace 5 milenios. Otro utensilio curioso es el batidor. Antes de existir los de metal, la gente usaba ramas unidas para airear y mezclar.
En la Edad Media, los cocineros ya tenían herramientas específicas para batir huevos o salsas. Con el tiempo surgió el batidor de alambres que conocemos hoy. Y aunque las batidoras eléctricas han revolucionado la cocina, la esencia es la misma: mezclar, transformar, crear nuevas texturas. El mortero, también llamado molcajete en Mesoamérica, es otro utensilio ancestral. Se usaba para triturar granos, especias o hierbas. Los egipcios ya lo tenían, lo mismo que griegos, romanos y culturas indígenas americanas. En México, el molcajete de piedra volcánica es aún símbolo de tradición, usado para hacer salsas con un sabor imposible de imitar en licuadoras modernas. Cada golpe del mortero es eco de miles de años de historia. Y no podemos olvidar la olla. Desde que el ser humano aprendió a domesticar el fuego, necesitó recipientes para hervir y cocer. Las primeras ollas eran de barro, luego de cobre, hierro y otros metales. La olla no solo transformó la alimentación, también cambió la vida social. Cocinar en grandes ollas permitió preparar comida para grupos, compartir en comunidad, crear rituales alrededor de la comida. La invención de la olla fue, de hecho, una de las claves para el desarrollo de civilizaciones. Más reciente es la historia del microondas. Su origen fue un accidente. En 1945, el ingeniero Percy Spencer, trabajando con radares, notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía frente a un magnetrón. Así descubrió que las ondas podían calentar alimentos. 2 años después, se lanzó el primer horno microondas comercial. Era enorme y costoso, pero poco a poco se volvió indispensable en los hogares. Hoy lo usamos sin pensar, pero su origen está en la tecnología militar. El café también tiene sus herramientas. La cafetera italiana, creada en 1933 por Alfonso Vialetti, cambió para siempre la manera de preparar café en casa. Antes, hervir el café era lo común, pero la cafetera Moka permitió obtener un café más intenso, rápido y práctico. Y junto a ella, la prensa francesa, inventada en el siglo XIX, y las modernas cafeteras de cápsulas son parte de esa evolución de un simple grano que se convirtió en ritual mundial. Lo mismo ocurrió con la olla a presión. Fue inventada en el siglo XVII por Denis Papin, quien la llamó digestor de huesos. Su idea era usar vapor para acelerar la cocción. Al principio causaba miedo porque explotaba con facilidad, pero con el tiempo se perfeccionó hasta convertirse en un aliado para cocinar más rápido y conservar nutrientes. Cada utensilio de cocina esconde un viaje. Son objetos que nacieron de la necesidad, se transformaron con la cultura y hoy nos acompañan sin que pensemos en ellos. Pero conocer su historia cambia la forma en que los miramos. El cuchillo ya no es solo un cuchillo, es herencia de los primeros humanos. La cuchara es símbolo de creatividad ancestral. El tenedor es recuerdo de la rebeldía contra las costumbres. La sartén es hija del ingenio romano. El horno es fuego convertido en comunidad. El batidor es prueba de paciencia milenaria. El mortero es fuerza primitiva que sigue viva. La olla es unión de familias. El microondas es la modernidad nacida del azar. Al final, cada vez que cocinas, no estás solo en tu cocina. Estás acompañado por miles de años de historia, por generaciones que inventaron, mejoraron y transmitieron el arte de cocinar. Cada utensilio que tocas es un puente entre pasado y presente, entre lo ancestral y lo moderno. Y entenderlo hace que cocinar deje de ser rutina y se convierta en lo que siempre fue: un acto profundamente humano. Porque escúchame bien, el origen de los utensilios de cocina no es solo historia, es memoria viva. Y cada vez que cortas, mezclas, hierves o sirves, estás repitiendo los mismos gestos que dieron forma a la civilización.